Mi marido alegó que enfrentaba una investigación financiera y me pidió el divorcio para protegerme. Acepté irme sin un centavo, y al día siguiente gané los 450 millones de dólares del Powerball. Pero cuando intenté salvarlo, lo encontré de vacaciones en Hawái con su amante. Él cree que estoy en la ruina, pero no sabe que ahora tengo el poder para destruirlo por completo. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. El día que Edward me dijo que su firma de inversiones estaba a punto de ser allanada por el FBI por fraude de valores, fue el día en que mi vida, tal como la conocía, dejó de existir. No solo me dio la noticia, montó todo un espectáculo. Me sentó, luciendo como un hombre destrozado, y deslizó un acuerdo de divorcio redactado de antemano sobre la mesa de caoba. Me dijo que era la única manera de salvarme de la prisión, de evitar que yo fuera arrastrada hacia sus escombros. Y justo al día siguiente, menos de 24 horas después de haber firmado mi nombre, renunciando a cada activo que poseía, y de haber mudado mis cosas a un motel barato y de mala muerte, me encontré de pie en el vestíbulo del Four Seasons en Maui. No estaba allí para relajarme. Estaba allí para encontrar a un contador forense. Pero en lugar de una hoja de cálculo, encontré la verdad. Allí estaba Edward. El hombre que se suponía debía estar huyendo de la justicia federal. El hombre que se suponía debía estar en la ruina. Estaba allí de pie, bañado por la luz del sol hawaiano, riéndose. Y no estaba solo. Estaba con una mujer joven y despampanante, y con nuestro hijo. Parecían la imagen perfecta de una familia feliz de vacaciones. Ese fue el momento en que la realidad me golpeó como un puñetazo físico en el estómago. Yo era la payasa en este circo. Yo era el remate de un chiste que ni siquiera sabía que se estaba contando. Pero mientras estaba allí parada, viendo a mi esposo traicionarme, mi mano fue instintivamente a mi bolsillo. Mis dedos rozaron un pequeño trozo de papel que había verificado apenas unos momentos antes. Era un boleto de lotería Powerball. Y no era solo un ganador, era el premio mayor. 450 millones de dólares. Miré a ese bastardo infiel a la distancia y pensé, deberías estar muerto. Mi mente retrocedió a hace solo una semana. Edward había estado de rodillas en nuestra sala de estar. La arrogancia, la fanfarronería del inversor de alto vuelo de Wall Street, todo había desaparecido. Estaba llorando, agarrando mis manos tan fuerte que me dolía. Bella, se acabó, había sollozado. La SEC ha iniciado una investigación completa. Lo llaman un esquema Ponzi. La deuda no es de unos pocos millones. Son cientos de millones. Estoy acabado. Como sabía que yo no tomaría ampliamente su palabra, había preparado utilería. Me empujó una pila gruesa de documentos en las manos. Recuerdo haberlos mirado a través de una neblina de confusión y pánico. La página superior era una citación de la Corte Federal, el sello rojo parecía una mancha de sangre en el papel. Hojeé el resto, notificaciones de congelación de activos, informes de auditoría forense, avisos de incumplimiento de 3 bancos diferentes. Era una pila de papeles pesada y aterradora, y cada término legal gritaba desesperación. Mi cerebro se había quedado completamente en blanco. No podía procesar la magnitud de ello. Bella, escúchame, había dicho Edward, con voz urgente. No puedo dejar que te hundas conmigo. Tenemos que divorciarnos. Inmediatamente. Es la única manera de cortar los lazos legales. Si hacemos esto, tú te mantienes limpia. No podrán tocar tu historial crediticio ni tu futuro. Me entregó otro documento. Un acuerdo de divorcio no contestado y una renuncia de activos. Miré la línea de firma en la parte inferior derecha. Su nombre ya estaba allí, firmado con esa floritura familiar y amplia. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Pero el miedo a una investigación federal, el terror a la prisión, fue suficiente para hacer que una ama de casa perdiera todo sentido de la razón. Firmé. Edward me abrazó entonces, abrazándome más fuerte de lo que lo había hecho en años. Bella, susurró, con la voz espesa por la emoción.
La casa de los Hamptons va a ser embargada por los alguaciles en cualquier momento. No me queda nada. Estoy completamente aniquilado. Miré alrededor de la villa donde habíamos pasado los últimos 10 años criando a nuestra familia. Sentí las lágrimas picando en mis ojos, pero las contuve. ¿Qué pasa con Finn?, pregunté. Solo tiene 16 años. Edward se secó las lágrimas, su expresión endureciéndose con resolución. No dejaré que nuestro hijo sufra. Usé lo último de dinero limpio que tenía en una cuenta en el extranjero. He arreglado que Finn vaya a un internado privado en Suiza. Es aislado. Los medios no lo encontrarán allí. Estará a salvo. Asentí, abrumada por su consideración. Incluso en medio de su propia destrucción, pensé, él todavía nos estaba protegiendo. El día que el juez firmó el decreto de divorcio, Edward me dijo que estaba demasiado ocupado lidiando con agentes federales y finalizando los planes de viaje de Finn para verme. Así que empaqué mis maletas. Me mudé de nuestra villa frente al mar y me registré en un motel de carretera que costaba $89 la noche. Me senté en el colchón lleno de bultos, aferrando una tarjeta de débito a la que tal vez le quedaban unos cientos de dólares. Miré por la ventana hacia la gasolinera al otro lado de la calle. Había un enorme cartel digital en la ventana, Powerball Jackpot, $450 million. Sentí un impulso repentino y temerario. No tenía nada más que perder. Tomé mi diamante de bodas, lo último de valor que tenía, y lo empeñé por $5,000. Luego entré en esa tienda de conveniencia y lo aposté todo. Cada centavo en boletos de lotería. Dicen que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Bueno, él abrió la ventana de par en par para mí. Gané. $450 millones. Incluso después de que los impuestos federales y estatales tomaran su tajada, seguía siendo una cantidad astronómica de dinero. Recuerdo haber gritado en esa pequeña y lúgubre habitación de motel, saltando en la cama como una niña. Mi primer pensamiento, mi instintivo y estúpido primer pensamiento, fue que tenía que contárselo a Edward. Quería compartir este milagro con él. Con este dinero, podríamos contratar al mejor equipo de defensa criminal del país. Podríamos pagar las deudas de la compañía. Tal vez él no tendría que ir a prisión después de todo. Marqué su número inmediatamente. Se fue directo al buzón de voz. Entonces recordé. Hoy era el día en que volaba con Finn a Zúrich. Probablemente estaba sobre el Atlántico ahora mismo, fuera de cobertura. Mi mente corría a 1000 por hora. Quería usar esta ganancia inesperada para salvar a mi exesposo, para que nuestra familia de 3 pudiera empezar de nuevo. Necesitaba consejo. Pensé en Jared, un viejo amigo de la universidad. Ahora era socio principal en PwC, un contador forense de primer nivel que se especializaba en bancarrotas complejas y liquidación de fraudes. Si alguien sabía cómo manejar a la SEC, era él. Necesitaba saber si un acuerdo, settlement, era nuestra mejor opción. Llamé a Jared. Me dijo que estaba de vacaciones en Hawái. Pero yo no podía esperar. La investigación federal no se detendría por unas vacaciones. Decidí volar a Hawái inmediatamente para reunirme con él cara a cara. Aterricé, alquilé un auto y conduje directo al Four Seasons en Maui. Estaba escaneando el área de la piscina infinita, buscando a Jared, cuando mis ojos captaron una figura familiar. Era Edward. No llevaba un traje naranja de prisionero. No estaba acurrucado en un rincón luciendo deprimido. Llevaba unos llamativos trajes de baño florales, sostenía una cámara Leica y tomaba fotos. Seguí la dirección de su lente. Estaba fotografiando a una mujer joven en un bikini color durazno. Ella posaba como una modelo, con el brazo rodeando a un chico adolescente. Entrecerré los ojos. El chico me resultaba familiar. Mi corazón se detuvo. Era Finn. Mi hijo. Me sentí mareada. El sol hawaiano se sintió de repente demasiado brillante, demasiado caliente. Pensé que estaba alucinando. ¿Suiza? ¿Internado? ¿Investigación federal?
¿Congelación de activos? Saqué mi teléfono y marqué el número de Edward de nuevo. A menos de 15 metros, vi a Edward sujetar la cámara bajo su brazo. Sacó su iPhone del bolsillo, miró la pantalla, frunció el ceño y presionó el botón de rechazar. Volvió a meter el teléfono en su bolsillo. En mi oído, la voz automatizada dijo: «El suscriptor al que usted llama está ocupado». Tomé una respiración profunda y temblorosa. Marqué de nuevo. «Esta vez», contestó. Lo vi alejarse de la piscina, escondiéndose bajo la sombra de una palmera. Cubrió el auricular con la mano, sus ojos moviéndose nerviosamente a su alrededor. «¿Qué pasa?», siseó su voz en mi oído. Sonaba impaciente, estresado. «No puedo hablar ahora». «Oh, no es nada», dije. Tuve que forzar físicamente el temblor fuera de mi voz. Solo quería preguntar, ¿llegaron a Zúrich? ¿Está todo arreglado con la escuela de Finn? Todo está arreglado, mintió. Las palabras salieron tan suavemente. Acabamos de aterrizar. Estamos lidiando con el cambio de horario. Finn ya está dormido. Oh, dije. El silencio se estiró entre nosotros. 3 segundos después, Edward habló de nuevo. Si no hay nada más, voy a colgar. El roaming internacional es caro. Está bien, dije. Cuando regreses, tengo una sorpresa para ti. Sí, seguro, murmuró con desdén, y la línea se cortó. Me quedé allí parada, mirando a la familia feliz a la distancia. Vi a esa mujer aplicar cariñosamente protector solar en la espalda de Finn, y vi a mi hijo inclinarse hacia su toque, disfrutándolo. Apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas, sacando sangre, pero no podía sentir el dolor. Lo único que sentía era una rabia fría y oscura extendiéndose por mi pecho. Una sonrisa se dibujó lentamente en mi rostro, pero no era una sonrisa feliz. Levanté mi teléfono, hice zoom y tomé una serie de fotos en alta definición. Luego, cambié a vídeo y grabé un clip en 4 Kelvin. Encontré a Jared en el bar del vestíbulo del hotel. No perdí tiempo con cortesías. Jared, dije, deslizándome en el taburete junto a él. ¿Recuerdas ese caso que manejaste? ¿El cliente que fingió una bancarrota corporativa para ocultar activos y finalmente fue atrapado? Jared se detuvo, con su copa de martini a medio camino de su boca. Una mirada de confusión cruzó su rostro atractivo. Antes de que pudiera preguntar, continué, tengo una copia de los supuestos documentos de liquidación de Edward. Necesito que los revises. Cóbrame tu tarifa por hora. El dinero no es problema. Miró el balance general que le entregué. Le tomó solo 5 segundos fruncir el ceño. Esto está mal, dijo Jared, tocando una fila de cifras. Una firma de inversión boutique con solo 50 empleados no debería tener esta estructura de deuda offshore. Estos números parecen fabricados. Sacó su iPad e inició sesión en una base de datos comercial. Mira esta entidad, Nova Holdings. Ha habido flujos masivos de capital entre la compañía de Edward y esta Nova Holdings en los últimos 6 meses. Acabo de revisar el registro corporativo de Delaware. Esta compañía no existía hace 7 meses. Jared levantó la vista hacia mí, sus ojos comunicando exactamente lo que yo temía. ¿Quieres decir que es una empresa fantasma?, pregunté. Jared levantó una ceja y asintió. Lavado de dinero clásico y transferencia de activos. Bella, ¿qué está pasando contigo y Edward? Edward y yo éramos novios desde la universidad. Pasamos de estudiar en las bibliotecas de la Ivy League a caminar hacia el altar. Éramos la pareja que todos envidiaban. Y en poco más de una década, todo se había podrido. No solo me había engañado, había orquestado un elaborado engaño de fraude federal para despojarme de todo lo que poseía. Y mi hijo, el niño que había criado durante 16 años, era un traidor malcriado, ayudando a su padre a estafar a su propia madre. Me rompió el corazón, y luego lo congeló. Tomé una respiración profunda y forcé una sonrisa. Jared, estoy a punto de pelear una guerra. ¿Conoces abogados de divorcio que sean tiburones?
Quiero del tipo que mastique hasta los huesos. Pon el precio. ¿De dónde sacaste este tipo de dinero?, rió Jared, mirándome con nuevo interés. Levanté un dedo y lo agité frente a su cara. Jared pareció desconcertado pero sacó su teléfono. Conozco a algunos en Nueva York. Del tipo despiadado. Volé de regreso a Nueva York esa misma noche. Pasé la mañana siguiente en una oficina en un rascacielos de Manhattan, elaborando estrategias con un equipo de abogados que costaban más por hora que mi auto. A las 2 de la madrugada de esa noche, no podía dormir. Me senté junto al ventanal del apartamento de lujo que estaba alquilando temporalmente, mirando las fotos que había tomado en Hawái. Cada persona que traiciona a su familia debería pagar un precio. El odio ardía en mi pecho. Pensé en esa mujer. Su cuerpo joven, su cara bonita. Abrí Instagram. Comencé a buscar. Usé etiquetas geográficas, geotags, y búsquedas inversas de imágenes. Los millennials tienen una debilidad, tienen que presumir. Cada café, cada atardecer, cada momento de sus vidas tiene que ser transmitido. No tomó mucho tiempo. A través de la etiqueta de ubicación del Four Seasons Maui, encontré una cuenta, Queen-Gia. Había publicado una historia de Instagram hacía solo una hora. Ahí estaba ella, en su traje de baño, posando en la playa. Había fotos de ella con otras 2 personas, sus rostros cubiertos por lindos stickers de emojis. Pero yo conocía esos cuerpos. Conocía esas posturas. Eran Edward y Finn. La descripción decía, My Boys y Endless Summer. _ almohadilla Family Trip. Captura de pantalla. Guardar. Me desplacé hacia abajo. Esta mujer era una mina de oro de evidencia. Edward no la acababa de conocer. En una foto de Coachella de hace más de un año, vi un reloj familiar en el fondo. El reloj de Edward. Archivé todo y envié la carpeta completa a mi equipo legal. Para cuando Edward regresó a Nueva York con Finn y su amante, Gia, yo ya había hecho una compra. Compré el ático, penthouse, directamente encima de su apartamento. Me paré en el vestíbulo de nuestro edificio, esperando junto al ascensor. Sostenía una bolsa de costosas naranjas sanguinas orgánicas que había dejado afuera hasta que empezaran a pudrirse. Los 3 entraron caminando, riendo, bronceados y relajados. Cuando me vieron apoyada contra la columna de mármol, la risa murió instantáneamente. Mamá. Tartamudeó Finn. Mamá, ¿qué haces aquí? Miré a mi hijo con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Debería preguntarte lo mismo, Finn. ¿El internado suizo se mudó a Manhattan? Yo. Tenía 16 años y se estaba desmoronando. Miró con pánico a su padre. Edward inmediatamente se puso su máscara. Contorsionó su rostro en esa falsa solemnidad de Wall Street. Bella, lo siento mucho. Te mentí. La verdad es que no tenía el dinero para enviar a Finn a Suiza. Mis activos fueron congelados más severamente de lo que pensaba. Simplemente no quería que te preocuparas. Solté una risa corta y aguda. Dirigí mi mirada a la mujer a su lado. Ella llevaba un top corto de Gucci y una falda corta. ¿Y quién es esta? ¿Tu abogada de bancarrota? Oh, dijo Edward rápidamente. Esta es la compradora de la que te hablé. Para pagar las deudas, tuve que venderle el apartamento a ella. Su nombre es Gia. Solo la traje para su entrevista con la junta. Eché la cabeza hacia atrás y me reí en voz alta. Edward, eres un genio. De verdad. ¿Me engañaste para firmar el divorcio solo para poder meter a esta compradora en mi casa? ¿Pasaste por todo este problema solo para transferir los activos a su nombre? El rostro de Edward palideció. Abrió la boca para discutir. No lo dejé hablar. Saqué de mi bolsa las fotos impresas en alta resolución de Hawái y se las arrojé a la cara. Luego levanté mi teléfono y le di play al vídeo. La voz de Gia llenó el vestíbulo, dulce y empalagosa, llamándolo Honey en el balcón del Four Seasons.
Ya se dio cuenta de que el juego había terminado. Dejó la actuación al instante. Dio un paso adelante, con la barbilla en alto, dándome la mirada arrogante de una mocosa malcriada y sin clase. ¿Así que tú eres bella? Escucha, estás fuera del juego. Edward, y este apartamento, me pertenecen a mí ahora. En nombre y en realidad. Se acercó más, su dedo casi tocando mi nariz. Y no creas que solo porque eres la exesposa puedes hacer una escena aquí. Miré su dedo, con su larga uña manicurada. Solté una risa fría. Luego, me moví. Le aparté la mano de un manotazo y, en el mismo movimiento, le di una bofetada con el revés de la mano en la cara. Plaf. El sonido resonó por el vestíbulo de mármol. Una marca roja brillante floreció instantáneamente en su pálida mejilla. Ah, chilló Gia. Me golpeaste. Voy a llamar a la policía. Eso es agresión. Se abalanzó sobre mí, con las garras fuera. Pero Edward la agarró, reteniéndola con fuerza desesperada. Él sabía exactamente lo que un reporte policial le haría mientras supuestamente estaba bajo investigación de la SEC. Bella. ¿Estás loca?, rugió Edward. Defensa propia, dije con calma, ajustándome la manga. Ella intentó atacarme primero. Si quieren llamar a la policía, adelante. Mis abogados están buscando una razón para demandarlos por acoso de todos modos. Empujé la bolsa de naranjas podridas contra el pecho de Gia. Ten. Un regalo de bienvenida. Ah, y solo para avisar, voy a hacer una renovación total, Gatre Nevaschen, en mi casa de arriba. Puede que se ponga un poco ruidoso. Pero bueno, ahora somos vecinos. Tratemos de llevarnos bien. Me miraron fijamente, confundidos. Me di la vuelta y entré en el ascensor que acababa de llegar. Al pasar junto a Finn, mantuve la puerta abierta por un segundo. Finn. Te doy una oportunidad. Puedes venir conmigo, o puedes quedarte aquí. Se encogió, dando un paso más cerca de la mujer que acababa de insultar a su madre. Sacudió la cabeza. Bien, dije. Solté el botón. A la mañana siguiente, a las 7 de la mañana en punto. Llegó mi equipo de construcción de primer nivel. Mis instrucciones para el capataz fueron simples: arrancad los pisos. Romped las paredes. Quiero el nivel más alto de eliminación de plomo y asbesto que puedan hacer. Para mantenerse en el cronograma, el capataz encendió 3 martillos neumáticos de grado industrial simultáneamente. Podía sentir el piso vibrando bajo mis pies. Me puse mis auriculares con cancelación de ruido y salí por la puerta con una sonrisa. Estaba en el Club Equinox cerca de Central Park, recibiendo un tratamiento de spa, cuando Edward llamó. La sala de masajes estaba tranquila y pacífica hasta que contesté el teléfono. Edward estaba gritando. Bella. ¿Eres tú la de arriba? ¿Qué demonios estás haciendo? Edward, dije, con voz calmada. Si sigues gritando, voy a colgar y a bloquearte. ¿Puedes decirle a esos trabajadores que paren? Todo el techo está temblando. Ya todavía está durmiendo. Nos estás volviendo locos. No, dije. Tú, incluso si me odias, ¿tienes que ser tan desconsiderada? Edward, todo lo que estoy haciendo es completamente legal. Tengo un juego completo de permisos del Departamento de Edificios. Búscalo. Si tienes un problema, llama al 311. O quéjate con el administrador del edificio. Edward hizo una pausa, su confusión rompiendo a través de su ira. Espera, ¿realmente compraste el ático? ¿Cuánto costó eso? ¿De dónde sacaste esa cantidad de dinero? Eso, dije, es mi privacidad. Y no tengo comentarios. Colgué el teléfono, cerré los ojos y dejé que la masajista trabajara la tensión de mis hombros. Esto era solo el comienzo. Un poco más tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Una voz severa y profesional habló al otro lado. Señora Howard, soy el oficial Miller del precinto 19.
Hemos recibido una queja sobre perturbación maliciosa de la paz en su residencia. Necesito que regrese al apartamento inmediatamente. Cuando corrí de regreso al edificio, el pasillo fuera de mi puerta se había convertido en un espectáculo. No era solo la policía. Se había reunido una pequeña multitud de vecinos, gente en batas de seda con caras enojadas y privadas de sueño. Estos eran los miembros de la junta de la cooperativa, CO Board, las personas que valoraban la exclusividad tranquila de este edificio por encima de todo. Tan pronto como me vieron salir del ascensor, las acusaciones comenzaron a volar. Esto es absolutamente ridículo, espetó un vecino. ¿Tienes idea de qué hora es para estar taladrando el piso? Hay personas mayores viviendo en este edificio, intervino otro, señalándome con el dedo. ¿Cómo se supone que descansemos con este alboroto? Debes detener esta construcción inmediatamente. Parados en medio de la multitud estaban Edward y Gia. Tenían los brazos cruzados, luciendo engreídos y triunfantes, como si ya hubieran ganado la guerra. Oficial, dije con calma, ignorando a los vecinos y buscando en mi bolso. Saqué una pila gruesa de documentos. Esta es la escritura de la propiedad. Este es el permiso de construcción aprobado por el Departamento de Edificios. Y esta es la autorización especial para la eliminación de asbesto. Mi trabajo de construcción entre las horas de 7 de la mañana y 6 de la tarde es completamente legal. El oficial tomó los papeles, los hojeó y asintió. Miró un poco incómodo mientras se dirigía a los vecinos enojados. Entiendo que el ruido es frustrante, amigos, pero la documentación de esta señora está en perfecto orden. Ella tiene derecho a hacer esto. De repente, Gia intervino. Se agarró el estómago con ambas manos, montando una actuación de fragilidad. Pero oficial, estoy embarazada. Este tipo de vibración y ruido afecta al feto. No es solo una molestia, es un peligro para la salud de una futura madre. El oficial me miró, su expresión suavizándose con simpatía. Señora, aunque es legal, ¿podría quizás ser un poco considerada con sus vecinos? ¿Especialmente con la futura madre aquí presente? Miré a Gia. Observé su falsa angustia, sus muecas teatrales. Las lágrimas brotaron en mis ojos al instante, lágrimas de cocodrilo, por supuesto, pero yo también soy una buena actriz. Oficial, dije, con la voz temblando lo suficiente para sonar desconsolada. Si fuera cualquier otra persona, me disculparía y detendría el trabajo inmediatamente. Pero si son ellos. Señalé con un dedo tembloroso a Edward y Gia. Nunca me comprometeré. ¿Los conoce?, preguntó el oficial. ¿Qué si los conozco? Me sequé una lágrima de la esquina del ojo y alcé la voz, asegurándome de que cada uno de esos vecinos snobs pudiera escucharme claramente. Oficial, este hombre es mi exesposo. Es Edward Irwin, el gerente de fondos de cobertura que ha visto en las noticias últimamente. El sospechoso de fraude de valores que llevó a la bancarrota a innumerables familias. ¿Y esta mujer? Ella es la amante que él usó para lavar el dinero que robó de nuestras cuentas conjuntas. Me dejó sin nada, y usó los ahorros de toda mi vida para comprarle ese apartamento a ella. Tomé aire, dejando que las palabras colgaran en el aire. Yo vivo arriba. Cada día, tengo que escucharlos gastar el dinero que debería haber pertenecido a mí y a mi hijo. ¿Y ahora, quiere que yo sea considerada con ella? La información golpeó el pasillo como una bomba. Los vecinos, que me habían estado fulminando con la mirada hace segundos, cambiaron repentinamente su enfoque. En una cooperativa de alto nivel en Manhattan, la gente teme dos cosas: chinches y las investigaciones federales. Un sospechoso de fraude, viviendo en el edificio, significaba daño reputacional. Significaba que el valor de las propiedades caería. Los susurros comenzaron de inmediato. Oh, Dios mío, ¿es el tipo del esquema Ponzi? ¿Cómo alguien así pasó la entrevista de la junta? Esa mujer debe ser una testaferro. Con razón parecía un jarrón vacío durante su entrevista. Gia escuchó los insultos. Su cara se puso roja y abandonó su acto de mujer embarazada frágil. Saltó hacia adelante, señalando con un dedo manicurado a mi cara. No te atrevas a calumniarme.
Es tu propia culpa que no pudieras mantener a tu esposo. Mírate, vieja bruja amargada. Ningún hombre podría soportar estar contigo. Bajé la cabeza y sollocé, mis hombros temblando violentamente. Parecía débil, pero a través de mis lágrimas, estaba observando cada uno de sus movimientos. Tan pronto como vi a Gia abalanzarse para empujarme, di un paso lateral rápido, poniendo al oficial de policía entre nosotras. El oficial había visto suficiente. Se paró frente a Gia, con voz severa. Ya es suficiente. Esta es una disputa civil. Señora, asintió hacia mí, mientras su construcción cumpla con las normas, puede proceder. En cuanto a ustedes dos, se dirigió a Edward y Gia, ya que están divorciados, mantengan su distancia. Y señorita, si muestra algún comportamiento agresivo más, la arrestaré por alteración del orden público. Me paré a salvo detrás de la placa, viendo cómo la cara de Gia parecía como si se hubiera tragado una mosca. Dejé que la comisura de mi boca se curvara hacia arriba, solo por un segundo. Los vecinos ahora miraban a Edward con abierto desprecio y sospecha. Vi a uno de ellos escribiendo ya un correo electrónico furioso a la junta en su teléfono. Al día siguiente, la renovación continuó. Temprano en la mañana, observé desde mi ventana cómo Edward, Gia y Finn arrastraban sus maletas fuera del edificio. Lucían desaliñados mientras se apretujaban en un Uber, claramente dirigiéndose a un hotel para escapar del ruido. Me paré junto al ventanal, viendo su auto desaparecer en el tráfico. Levanté mi teléfono y llamé a mi abogado. Arthur. Ese material de denuncia, que te pedí preparar, ¿está listo? Está listo para salir, respondió Arthur. Sonreí. Bien. Edward y yo nos veremos en la corte muy pronto. 2 días después, mi teléfono sonó. Era Edward, y estaba furioso. Bella. ¿Realmente te atreviste a demandarme? ¿Y nombraste a Gia como CEO acusada? Solo recuerda llegar a tiempo a la audiencia, Edward, dije fríamente. ¿Sabes cuánto odian los jueces federales la impuntualidad? Bella, eres una perra, siseó Edward entre dientes. Nos vemos allí, dije, y colgué. Esto era solo el comienzo. Una semana después, corte de familia de Manhattan. Tan pronto como entré, Edward me lanzó una mirada de puro veneno. A su lado, Gia puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le quedarían atascados. Mi abogado, Arthur, se ajustó la corbata y se puso de pie. Habló con una precisión tranquila y letal. Su señoría, mi cliente, Bella, fue defraudada cuando firmó el acuerdo de divorcio. El demandado, Edward, alegó bancarrota. Sin embargo, en la víspera del divorcio, transfirió un total de $898.000 a una empresa fantasma llamada Gia Consulting LLC. Tenemos razones para creer que este es un caso clásico de transferencia fraudulenta, fraudulent conveyance. Antes de que pudiera siquiera asentir, Gia saltó. Juez, esta mujer está mintiendo. Edward y yo tenemos una asociación comercial legítima. Ese dinero era mi tarifa de consultoría. El juez miró por encima de sus gafas de lectura, claramente molesto. Golpeó su mazo. Señora, por favor permanezca en silencio. No es su turno de hablar. Gia me fulminó con la mirada pero cerró la boca. Arthur continuó suavemente. Como ama de casa, Bella sacrificó su carrera para apoyar a su esposo. Exigimos la revocación de la renuncia de activos anterior, y solicitamos que Gia Consulting LLC devuelva inmediatamente los bienes conyugales que fueron transferidos ilegalmente. El juez dirigió su mirada a Gia. Demandada, ¿tiene alguna evidencia para probar que estas transferencias fueron gastos comerciales legítimos? Sí. Por supuesto, dijo Gia, luciendo engreída. Habló rápido, desesperada por probar su punto. Ese dinero fue el pago por servicios de diseño de marca y relaciones públicas que proporcioné a Edward. Todo está escrito en las notas de la transferencia bancaria. Sacudí la cabeza, mirándola como a la analfabeta legal que era. Arthur sonrió, un tiburón oliendo sangre. Dado que fue un servicio comercial, ¿puedo preguntar dónde está el contrato de servicio?
¿Dónde están las facturas? Y lo más importante, señorita Jia, por este ingreso de casi $900.000, ¿presentó un formulario 1099? ¿Pagó el impuesto sobre la renta? Jia se congeló. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró a Edward con pánico. Por supuesto que no había pagado impuestos. No tenía facturas. Era lavado de dinero. Edward sintió el peso de la sala del tribunal mirándolo fijamente. El sudor comenzó a perlarse en su frente. Fue una estrategia de evasión fiscal, murmuró. Me reí internamente. Admitir una estrategia fiscal en un tribunal de familia para explicar activos faltantes es un suicidio. El juez lo miró con total incredulidad. Demandado, si no tiene recibos comerciales legítimos, este dinero se considerará una disipación ilegal de bienes conyugales. Además, si insisten que esto es un pago comercial pero no se pagaron impuestos, estoy obligado a remitir este asunto al IRS para una investigación de fraude fiscal. La cara de Jia se puso blanca. El IRS es más aterrador que el FBI. Yo, tartamudeó, con las lágrimas amenazando con derramarse. Me lo gasté todo. Compré bolsos Hermès, y fuimos de viaje. Ese es su problema, dijo el juez con frialdad. El tribunal congela todas las cuentas a su nombre con efecto inmediato. Tiene 30 días para devolver los fondos, o enfrentará cargos de desacato al tribunal. Cuando salimos de la sala del tribunal, Jia corrió tras de mí. No parecía arrepentida. Bella, no te pongas tan arrogante. Son solo unos cientos de miles. Edward se recuperará. JM. No tienes idea. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de decir demasiado. Cambió a una mirada de desdén. Edward corrió y la agarró del brazo, tirando de ella hacia atrás antes de que pudiera filtrar más secretos, probablemente sobre cualquier otra cuenta offshore que estuvieran ocultando. Espera, dije. Me paré frente a ellos. Miré el bolso Birkin de edición limitada en el brazo de Jia. Bolso falso para una persona falsa. ¡Qué trágico! Mientras Jia pataleaba de rabia, abrí la puerta de mi Uber Black que esperaba y me deslicé adentro. Aunque perdió la demanda, Edward parecía decidido a demostrar que no estaba en bancarrota. A la mañana siguiente a las 8 de la mañana, el sonido del taladro comenzó de nuevo, pero esta vez, venía del apartamento de abajo. Cuando bajé al vestíbulo, vi a Edward y Jia del brazo, mirándome provocativamente. Cariño, deberíamos rediseñar todo el lugar, dijo Jia en voz alta, asegurándose de que yo pudiera oír. La vieja estética de clase media está tan anticuada. Quiero minimalismo italiano en todas partes. Me puse mis gafas de sol, fingiendo que no existían. Una renovación total cuesta una fortuna, dije casualmente mientras pasaba junto a ellos. ¿Ya pagaste tus multas de la SEC? ¿Todavía tienes dinero para renovaciones? El rostro de Edward se oscureció. Métete en tus propios asuntos, espetó. Sonreí. Oh, créeme. Muy pronto, realmente será mi asunto. Hice una pausa para tomar 2 fotos de su sitio de renovación, específicamente la pila de escombros de construcción sin clasificar bloqueando el pasillo, una clara violación de los códigos de incendios. Luego subí al ascensor. Encontré una mesa en un rincón de un Starbucks y saqué una lista de contactos que había preparado hace días. No era una lista de amigos. Era una lista de los socios limitados de Edward, sus principales inversores. También incluía a periodistas financieros clave e inspectores del Departamento de Edificios de Nueva York. Pasé 2 horas haciendo 16 llamadas telefónicas y enviando varios correos electrónicos encriptados con archivos adjuntos pesados. A la mañana siguiente, el ruido del taladro de abajo no comenzó. En su lugar, fue reemplazado por un rugido caótico proveniente del vestíbulo. Bajé a recoger mi entrega de café y encontré la entrada bloqueada. Un enjambre de reporteros con cámaras y una turba de gente enojada habían sitiado el edificio. El portero luchaba por contener la marea. Podía escuchar los gritos. Edward. Sal aquí. Devuélvenos nuestros fondos de pensión.
¿Tienes dinero para renovar una mansión pero no puedes pagarnos? Ese es nuestro dinero de sangre. Los flashes de las cámaras disparaban como luces estroboscópicas. Me paré detrás de una columna de mármol, con los brazos cruzados, viendo el espectáculo. Un momento después, sonaron las sirenas. Las puertas del ascensor se abrieron y salieron dos oficiales de la policía de Nueva York, NYPD, uniformados, flanqueados por dos hombres de traje, agentes federales, probablemente del FBI o la SEC. Unos minutos después, la policía sacó a Edward. No pude evitarlo, me reí a carcajadas. Llevaba pijama de seda y solo una pantufla. Su cabello era un nido de pájaros. La élite pulida de Wall Street había desaparecido. Escuchó mi risa y giró la cabeza bruscamente. Tú. Bella, tú llamaste a los reporteros, ¿verdad? Mujer despiadada. Los dos agentes se giraron para mirarme. Levanté mi taza de café en un brindis cortés. Buenos días, oficiales. Solo una ciudadana respetuosa de la ley tomando su café matutino. Detrás de Edward, una docena de hombres y mujeres enojados gritaban. Estos no eran empleados, eran los inversores de clase media a los que había estafado. Sostenían carteles escritos a mano, esquema Ponzi y cárcel para Edward. Reconocí al hombre al frente, el señor Oldman, uno de los primeros inversores ángeles de Edward. Se llevaron a Edward para interrogarlo sobre nuevas acusaciones de fraude financiero. Aparentemente, tratar de ocultar activos y renovar un apartamento de lujo mientras estaba bajo fianza había molestado finalmente al juez y a los acreedores. Fue liberado unas horas más tarde, sus abogados deben haber logrado un milagro, pero lucía derrotado. Intentó volver a su apartamento, pero no pudo entrar. La junta de la cooperativa había celebrado una reunión de emergencia, desactivado su llave electrónica e iniciado procedimientos de desalojo. Subió las escaleras y comenzó a golpear mi puerta como un maníaco. Bella. Abre la puerta. Sé que estás ahí. Tengo una puerta de seguridad a prueba de balas hecha a medida. Podía golpearla hasta que sus manos sangraran, por lo que a mí respectaba. Yo ni siquiera estaba allí. Me había registrado en el Hotel St. Regis a unas cuadras de distancia. No iba a sentarme en casa esperando a un loco. Lo observé en mi teléfono a través de la transmisión de la cámara de seguridad mientras disfrutaba del servicio a la habitación, caviar y champán. Fue delicioso. Cuando hubo estado gritando el tiempo suficiente, llamé al conserje del edificio. Les dije que alguien estaba vandalizando mi propiedad privada y violando una orden de restricción. 10 minutos después, vi en la pantalla cómo los guardias de seguridad arrastraban a Edward a la fuerza. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Vi el identificador de llamadas y apagué el teléfono. No iba a dejar que me arruinara el apetito. Después de terminar mi comida, volví a encender el teléfono y marqué un número de mi lista de contactos. Hola, señor Sterling. ¿Me recuerda? La exesposa de Edward. Sí, soy yo. Tengo algo que decirle. Sí, ¿vio las noticias? Ah, él dice que es un rumor. Bueno, tengo un informe de auditoría forense aquí. Como acreedor principal, pensé que querría verlo. Bien, se lo estoy enviando ahora. Miré los datos en mi pantalla, la prueba irrefutable de los registros de transacciones falsificadas de Edward, y presioné enviar. Después de eso, reservé un vuelo a las Bahamas y desaparecí por una semana. Cuando regresé al ático en Nueva York, encontré a alguien esperándome. Era mi hijo, Finn. No lo había visto en semanas. Lucía más delgado. Llevaba una sudadera Supreme sucia y estaba agachado junto a mi puerta con una mochila. Cuando me vio, sus ojos se pusieron rojos. Mamá. No, lo corté fríamente, sacando mis llaves. No me llames así. Si estás aquí por dinero, la respuesta es no. Mamá, el apartamento de papá está sellado. Ya se ha ido. No tengo hogar. ¿Puedo volver y vivir contigo?, suplicó Finn. Solté una risa seca y sin humor. Finn nunca había sido tan cuidadoso a mi alrededor. Antes,
Me llamaba fenómeno de control. Me decía que yo no entendía su vida, que solo era una madre regañona obligándolo a hacer la tarea. No me había dado nada más que rebelión adolescente e indiferencia. Nunca había sido tan humilde. No dije una palabra. Pasé junto a él, abrí la puerta y entré. No lo invité a pasar. Bloqueó la puerta con su cuerpo. Mamá, no importa lo que pasó contigo y papá, sigo siendo tu hijo. Tengo derecho a vivir aquí. ¿Lo tienes? Me di la vuelta y crucé los brazos. Finn, tienes 16 años. En Estados Unidos, puedes solicitar la emancipación. Cuando ayudaste a tu padre a estafarme, ¿pensaste en el hecho de que yo era tu madre entonces? Lo miré a los ojos. Me arrepiento de haber ahorrado cada centavo para tu matrícula de escuela privada. Debería haber criado a un perro en su lugar. La cara de Finn se desmoronó. Dijo con voz entrecortada, «Mamá, ¿me estás desheredando? Eso es ilegal. Eres mi tutora». Tienes razón. Legalmente, lo soy, dije, con voz como hielo. Pero puedo elegir enviarte a un internado tipo campo de entrenamiento para adolescentes problemáticos. O puedo proporcionarte el mínimo indispensable de comida y refugio. No estoy obligada a dejarte vivir en un ático. Mamá. Gia es la mamá genial que tanto te gustaba. Ella te deja hacer lo que quieras. Fuma hierba contigo. Ustedes tienen mucho en común. Ve a buscarla. Finn comenzó a llorar, lágrimas grandes y pesadas rodando por sus mejillas. Mi corazón se retorció en mi pecho. Dolía. Pero sabía que si me ablandaba ahora, nunca aprendería lo que significa la responsabilidad. Edward ya ha hipotecado esa casa para cubrir sus deudas. ¿Y este desastre? Está lejos de terminar. Lo miré por última vez, y luego cerré la pesada puerta en su cara. Escuché sus sollozos ahogados desde el pasillo. Apoyé mi espalda contra la puerta y tomé una respiración profunda. El amor duro duele, pero es necesario. El señor Sterling se movió más rápido de lo que había anticipado. Como uno de los principales inversores institucionales en la firma de Edward, y un hombre conocido en todo Manhattan por su crueldad, no perdió el tiempo confrontando a Edward directamente. Después de que le envié la evidencia forense de los informes financieros falsificados, fue directamente al Distrito Sur de Nueva York. Los documentos que proporcioné pintaban un cuadro claro. Edward había canalizado el dinero de los inversores a través de una compleja red de entidades offshore, lavándolo hasta que aterrizaba en cuentas fantasma controladas por Gia. El gran jurado federal aprobó la acusación casi de inmediato. El día del juicio, llegué al tribunal vestida para un funeral, el de Edward. Llevaba un traje Armani a medida, tacones Hinmicho y un maquillaje que no era menos que perfecto. Sentada en la primera fila de la galería, me sentía como una persona diferente. Ya no era la ama de casa llorando en un motel barato, había pasado mi tiempo libre, ahora que no tenía que limpiar detrás de un hombre niño, en pilates y en el spa. Estaba radiante. Edward, por otro lado, parecía un fantasma. Estaba sentado en la mesa del acusado con un traje barato y prestado, con la cara cenicienta. Gia estaba sentada detrás de él, moviéndose nerviosamente. El fiscal no perdió tiempo presentando la cadena de evidencia. El acusado, Edward, usó Nova Holdings para realizar transacciones falsas. Esto no fue simplemente fraude, fue lavado de dinero. Y el beneficiario real de esta compañía no es otro que el señor Rob Vance, un compañero de secundaria y exnovio de la amante del acusado, la señorita Gia. Una diapositiva apareció en la pantalla de la sala del tribunal. Era una foto de Gia y un hombre con los brazos llenos de tatuajes, Rob, luciendo muy cariñosos juntos en Las Vegas. Edward giró la cabeza bruscamente, mirando a Gia con incredulidad. Su voz tembló, lo suficientemente fuerte como para que la primera fila la escuchara. Dijiste que era tu primo. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Incluso el juez frunció el ceño. La cara de Gia se puso blanca como el papel. Se negó a mirar a Edward a los ojos.
Ante tal evidencia irrefutable, el jurado deliberó por solo 2 horas antes de regresar con un veredicto. Culpable de todos los cargos. Dada la enorme cantidad de dinero involucrada, el juez permitió que Edward permaneciera bajo fianza pendiente de sentencia, pero emitió una advertencia severa. Edward enfrentaba un mínimo de 15 años en una prisión federal. Mientras salíamos del tribunal, el señor Sterling me estrechó la mano. Fue un reconocimiento firme y silencioso de nuestra victoria compartida. Edward corrió hacia nosotros, desesperado. Trató de agarrar la manga del señor Sterling. Sterling, por favor. ¿Puedes escribir una carta de clemencia? ¿Todavía tengo oportunidad de darle la vuelta a esto? El señor Sterling se lo sacudió como si fuera una cucaracha, con el disgusto escrito en toda su cara. Se subió a su limusina que lo esperaba sin decir una palabra. Edward se volvió hacia mí, gritando. Bella. Mujer venenosa. Me destruiste. Ese dinero se suponía que era para el futuro de Finn. ¿Cómo se supone que viva ahora? Sonreí, deslizándome las gafas de sol sobre la cara con elegancia practicada. Verte a punto de ir a prisión me da paz mental. En cuanto a Finn, él no necesita tu dinero sucio. Cada una de las cuentas conocidas de Edward había sido congelada por los federales. Pero Edward era un hombre astuto. Sabía que tenía una última carta por jugar, una cuenta secreta en las Islas Caimán, su fondo de escape final. Sin embargo, cuando intentó acceder a esa cuenta para pagar sus honorarios legales, encontró que el saldo era 0. Llamó a Gia frenéticamente. Su teléfono estaba apagado. Llamó de nuevo. Todavía apagado. Revisó el rastreo de ubicación en su teléfono. La última señal provenía de un motel de mala muerte en Nueva Jersey. Edward estalló. Ese dinero era su salvavidas. Era la única esperanza que tenía para la vida después de la prisión. Lo vi todo desarrollarse en tiempo real, gracias a la transmisión de vigilancia en vivo proporcionada por mi investigador privado. Edward violó sus condiciones de fianza. Se cortó el monitor de tobillo, saltó al único auto que los federales aún no habían incautado y condujo como un loco hacia Nueva Jersey. El resto de la historia la aprendí del informe policial. Dentro de esa habitación de motel en ruinas, Gia y Rob estaban empacando bolsas llenas de efectivo, listos para desaparecer. Edward pateó la puerta. Al ver a la pareja adúltera y las bolsas de lona llenas de su dinero, Edward perdió toda razón. Se abalanzó sobre Gia como un animal salvaje. Rob salió del baño, sosteniendo una pistola modificada ilegalmente. Los 2 hombres forcejearon, chocando contra la barandilla de madera podrida del balcón del segundo piso. La madera se rompió. Tanto Edward como Rob cayeron desde el segundo piso, estrellándose contra el concreto abajo. Rob cayó sobre su cuello. Se rompió al impacto. Murió al instante. Edward tuvo más suerte, aterrizó sobre una pila de escombros de construcción, lo que le salvó la vida. Pero no tuvo tanta suerte. Una varilla de acero le perforó la columna. El diagnóstico de los médicos: cuadriplegia. Paralizado del cuello hacia abajo por el resto de su vida. Debido a su severa condición médica y al crimen violento cometido mientras estaba bajo fianza, homicidio involuntario, el juez lo sentenció a 25 años. Pero en lugar de una celda regular, cumpliría su tiempo en un centro médico penitenciario de alta seguridad. Era un destino peor que la prisión. Estaría atrapado dentro de un cuerpo inútil, pasando el resto de su vida mirando barras de hierro y oliendo antiséptico. Un mes después, fui al hospital de la prisión a visitarlo. En solo unas pocas semanas, había envejecido 20 años. El alguna vez arrogante élite de Wall Street había desaparecido, reemplazado por un hombre acostado en una cama de hospital, mantenido con vida por tubos, con los ojos vacíos y entumecidos. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de un odio repentino y venenoso. Un sonido de gorgoteo salió de su garganta mientras intentaba maldecirme. Miré al hombre que no podía mover nada más que sus globos oculares, y no sentí absolutamente nada. Edward, tengo 2 noticias para ti, dije, acercando una silla. Primero, Rob está muerto. ¿Y Gia?
Fue sentenciada a 8 años por ser cómplice y por lavado de dinero. Las pupilas de Edward se contrajeron violentamente, la única forma en que podía expresar su rabia impotente. Segundo, dije, sacando un documento de mi bolso. Tu compañía ha entrado en liquidación por bancarrota. Compré los activos principales. Me incliné más cerca. Desde hoy, no te pertenece a ti. Pertenece a mi grupo empresarial. Edward me miró fijamente, usando cada onza de su fuerza para forzar unas pocas palabras rasposas. ¿De dónde sacaste el dinero? Todavía pensaba que yo estaba confiando en algún amigo abogado rico o en prestamistas. Sonreí levemente y saqué una foto de mi bolso. Era una fotocopia del cheque que había recibido el día que reclamé mi premio. La agité frente a su cara. Powerball. 450 millones de dólares. Los ojos de Edward se abrieron tanto que pensé que podrían partirse. Incluso en sus días de gloria en Wall Street, nunca había visto tanto efectivo. Edward, no proyectes tu propia inmundicia sobre los demás. ¿Sabes algo? Cuando vivías en la suite presidencial en Hawái con Gia, yo estaba aquí con solo unos miles de dólares a mi nombre. Y todo en lo que podía pensar era en cómo contratarte un abogado, cómo salvar a esta familia. Cuando compré ese boleto y gané el premio mayor, mi primera reacción fue llamarte. Quería usar este dinero para pagar tus deudas. Quería que empezáramos de nuevo. Me incliné más cerca de su oído y susurré. Estos 450 millones podrían haber sido tu salvavidas. Podrías haber estado sentado en un yate privado bebiendo champán ahora mismo. En cambio, estás acostado en un hospital penitenciario que huele a orina. Me aparté para mirarlo a los ojos. Tú mismo cerraste esa puerta. La cara de Edward se puso de un color púrpura profundo y sofocado. El ventilador comenzó a pitar frenéticamente. La ira en sus ojos se desvaneció, reemplazada por un arrepentimiento infinito que devoraba el alma. Era un castigo mucho más doloroso que la muerte. Disfruta el resto de tu vida, ex esposo. Me levanté y salí de la sala sin mirar atrás, dejándolo con la alarma estridente de las máquinas y los pasos apresurados de las enfermeras. No mucho después, escuché sobre Finn. Aunque le ofrecí un fondo fiduciario, decidió no ir a la universidad. Después de todo lo que pasó, pareció crecer de la noche a la mañana. Rechazó mi dinero y tomó un trabajo como aprendiz en un taller de reparación de automóviles. Me dijo que necesitaba trabajo manual para lavar el hedor del dinero y que necesitaba tiempo para descubrir cómo era una vida real. Cada fin de semana, va al hospital de la prisión a visitar a Edward. Le lee, o a veces ampliamente se sienta allí en silencio. Respeto su elección. Todos tienen derecho a caminar su propio camino. ¿Y yo? Como CEO de mi nueva compañía, mi vida apenas comienza. Estoy parada frente a los ventanales de piso a techo de mi nueva oficina en Manhattan, mirando los colores otoñales de Central Park. Sostengo una taza de café negro recién hecho en mi mano. El mundo es justo, a su manera. Cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Pero cuando eliges la luz, el mundo entero se hace a un lado para dejarte pasar. Fin.